Muchísimas gracias. ¿Me pueden oír? ¿No? Hay que subirlo un poco, yo creo, pero sin el cañonazo ese que... ¿Alguien puede subir el mic? Sí. ¿No? ¿Mejor ahora? Sí, gracias. Bueno, gracias Eduardo, gracias a todos. ¿No? Oh. Gracias a todos. Este es un gran honor. No me oyen. Un poco más. Tengo que gritar como Fidel. Muchísimas gracias. Un gran honor que me ha dejado sin palabras, como se dice. Alguien que está muy acostumbrado a usar palabras. No sé cómo expresar la gratitud que tengo y este gran honor. No me oyen. ¿Y ahora? Bueno, tengo que... Así. Un honor muy grande que se lo quiero dedicar a mis padres. Que a la edad de 11 me montaron en un avión y me mandaron aquí y me rescataron de un infierno terrestre y de una esclavitud a un lugar, perdón, como dije yo en una conferencia que me presentaron con algo y me puse yo a llorar un poco. Dije, it's okay, I'm Cuban. Don't worry. Si no fuera por mis padres y el coraje que tuvieron, que ahora a esta edad que tengo no me puedo imaginar cuánto sufrieron ellos al separarse. Y no saber, yo nunca volví a ver a mi padre después de salir de Cuba. Él nunca pudo salir. Les doy las gracias. Porque de veras, como casi todos los Pedro Panes, brincamos, nos llevaron de un lugar a otro. Algunos lugares no eran tan buenos. Pasamos 9 meses en una casa aquí cerca del Orange Bowl, que era horrible. Y teníamos muchas tentaciones, porque la mitad de los niños en la casa ya eran delincuentes juveniles. Y siempre nos trataban de meter en sus rollos, en las pandillas de la calle 8, de Burger King y McDonald's, que me mantenió a mí y a mi hermano en el camino recto. Fueron nuestros padres, aunque estaban ausentes. Y la memoria de lo que nos habían enseñado, y la memoria de lo que éramos y no debíamos ser. El prefacio. ¿Qué hace este cubano aquí? ¿Cómo acabó este cubano aquí con este micrófono en la mano? La pregunta viene de un chiste malísimo, que oí yo de niño en Cuba, cuando el Che cambió todo el dinero y salieron los billetes nuevos, el billete de $1. ¿Cuántos se acuerdan de ese billete? Que en el verso tenía un dibujo de Fidel entrando a La Habana encima de su tanque y una multitud enfrente del tanque. Pero alguien que reconoció que de veras, aunque la revolución proclamó que se había acabado el racismo en Cuba, sabía que eso no era verdad. Si ven ese billete, verán que en esa multitud solamente se ve un cubano africano. Y alguien sacó el mal chiste de que Fidel tenía la mano así. Y el chiste era que Fidel estaba diciendo, ¿qué hace este negro aquí? Me han hecho esa pregunta muchas veces, o la he oído sobre mí mismo. What's this Cuban doing here? ¿Qué hace este cubano aquí?
De veras, como yo salí al norte hace 52 años, me descubanicé completamente. Primero en Bloomington, Illinois, después en Chicago, después en Connecticut, Minnesota. En Minnesota yo vivía en un pueblo, Avon, donde no solamente era yo el único cubano, población 750, pero el único extranjero, que no era o alemán o sueco. Siempre he sido una minoría. Siempre ha habido muy pocos hispanoparlantes, muy pocos cubanos. En la Universidad de Virginia, donde pasé 15 años, solamente había un otro cubano. Gustavo Pellón, el Departamento de Literatura Española, que es de aquí, de Coral Gables. Un día en un faculty meeting cantamos el himno nacional de Cuba y nos miraron como si fuéramos marcianos. Pero ¿cómo acabé yo en este puesto que tengo ahora? ¿Y por qué siempre en una minoría? Los que les quiero narrar es el trayectorio muy insólito de cómo llegué a ser el cubano que la gente pregunta, ¿qué hace este cubano aquí? Me encantó la historia desde que era niño. En mi casa, mi padre vivía en el pasado. Era una de esas personas y su familia que fueron muy afectados por los misioneros de American Theosophical Society. Y él y toda su familia creían en reencarnación. Entonces el pasado en mi casa, en La Habana, el pasado era mucho más importante que el presente. Ahí empezó la cosa. Aquí en los Estados Unidos, en Bloomington, Illinois, era el único cubano. El único otro extranjero que había era un muchachito alemán. ¿Así? Ok. Un muchachito alemán. A mí siempre me decían, funny, you don't look Cuban. Pero no me importaba. Me interesó la historia. Después me empezó a interesar la religión. Personalmente y académicamente. Y me aconsejaban los maestros en high school, me aconsejaban los adultos, los amigos y amigas de mi madre. Debes escoger una carrera práctica. Pues no la escogí. Escogí historia y religión. Todos los profesores que me escribieron cartas de referencia, letters of recommendation, cuando fui de college a graduate school, todos me dijeron, sí, ya le escribo una carta, pero por favor no entre en esta carrera, no es para usted. Uno de ellos me dio un discurso larguísimo de por qué no debía hacerlo. Y parte de su razón era de que un inmigrante no debía meterse en una carrera donde se gana tan poco dinero. Cuando me fui de Chicago a Yale, esto me lo contó mi madre un poco antes de morirse, que un día vinieron todas sus amigas y amigos, se reunieron en su casa para convencerla de que debía convencerme a mí de no botar mi vida y gastarla en una profesión tan inútil, donde se gana tan poco dinero. La mentalidad del refugiado, del inmigrante, del exilado. Mi madre, gracias a Dios, le dijo a todos, no se metan, si eso es lo que Carlos quiere hacer, que lo haga. Y lo hice. Y después, con todas las dificultades que tiene un PhD,
Encima de esas, tenía yo que escoger en qué especializarme. Y aunque me interesaba mucho la historia de mi propia cultura y de mi propio país, me había descubanizado muchísimo. Pero encima de eso me había dado cuenta ya cuando llegué al doctorado de que para ser especialista en los Estados Unidos, en la historia de Cuba o la historia de Latinoamérica, uno tenía que ser izquierdista. Y que si uno no era izquierdista, no había éxito de ninguna clase, o había hasta ostracismo, marginalización. Siempre me había encantado alejarme lo más posible de Cuba, por esa razón. Y quería alojarme tanto que quería hacer la historia de Grecia y de Roma antigua. Pero como inmigrante y refugiado no tenía los recursos para pagar para aprender 8 idiomas. Y escogí la época medieval, y este es he inventado esta palabra, bajo moderna, early modern, de 1400 más o menos al 1700. Y me metí en eso. Y me metí bastante lejos de lo mío. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hace este cubano aquí? Me especialicé en la historia de la Reformación protestante. La Reformación alemana, la Reformación francesa, holandesa. Y ni me atreví a meter el pie en España. Y de ahí salí para adelante. Y siempre la pregunta, ¿qué hace este cubano aquí? Llego a la Universidad de Virginia. Un colega me pregunta, y lo voy a decir en inglés, porque es mejor en inglés. Me pregunta, why did you ever choose such a Nordic subject as the Reformation? No me atreví a decirle, por la educación que me habían dado mis padres. Preguntarle a él, un WASP de Maine, ¿por qué usted se metió a estudiar la religión de África? Lo dejé. Pero sí, había un perjuicio, ¿no? Que hay ciertos temas que no se deben meter los cubanos. O gente que no son de cualquier tipo especializado, ¿no? Que tiene que tener alguna conexión personal a ese tema. Se me ocurrió cuando me casé con mi esposa, el apellido es alemán, Ulrich. Se me ocurrió que a lo mejor debía cambiarme el apellido. Tomar el apellido de ella y cambiarme de Carlos a Carl, con una K, Carl Ulrich. Entonces nadie me preguntaría, what are you doing here? What's this Cuban doing here? Pero la verdad es que en este país, aunque hay gente que te hace muchas preguntas estúpidas y hasta ofensivas, de veras, no he encontrado discriminación nunca. Y eso lo digo con mucha confianza. Si ha habido discriminación, la han escondido y no la he visto. Pero que yo haya llegado a este país sin un centavo, sin padres, y haya obtenido un doctorado en Yale, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, y que no haya tenido yo que pagar nada, porque en Loyola y en Yale tuve becas. ¿No? Este es un país excepcional, ¿no? Pero así todo, hay problemas. Otro cuentico. Alguien le preguntó a mi madre, ¿y dónde está Carlos? No, hace tiempo que no lo veo, eso después de que me fui a graduate school. Y le dijo, bueno, él está en jail. Y la amiga le preguntó, ay, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo?
El especialista descubanizado y deshispanizado después se metió en la historia de España, la historia religiosa de España. Pero de veras, llegué hasta los 49 años sin despertarme, sin aceptar lo que era mi historia, mi personalidad, mi identidad y el vínculo que todavía tenía con los compatriotas que nunca podía ver. En New Haven, en Yale, encontré 3 colegas cubanos que empezaron a despertarme, ¿no? Solamente tener esa chispa, esa vivencia, que no la conocía de veras. La misma chispa que hay en esta sala ahora mismo. Lo que no fue, lo que podía haber sido, pero no fue. Y en ese mismo año, más o menos, se aparece Elian González. Y de repente, aunque soy especialista en los símbolos, cómo se interpretan, cómo funcionan, qué efecto tienen los símbolos en la religión, de veras, hasta ese punto, no me había dado cuenta del poder que tiene un símbolo. Y Elian González fue un símbolo. Ese niño representaba todos los cubanos y todo lo que estaba mal con los cubanos en Cuba y aquí. Más alto. Ok. No estoy acostumbrado a esto. Hacer este cuento lo más corto posible porque puede ser larguísimo. Me di cuenta que en los noticieros americanos y en los periódicos y revistas no ponían el cuento de Elian en contexto. Y como historiador y como cubano que me estaba despertando, lo que estaba pidiendo el gobierno cubano y diciendo el gobierno de Fidel Castro, que cada niño tenía el derecho de estar con su padre, me quemaba. Y me quemaba en lo más profundo del alma, como símbolo. El mismo gobierno que me separó a mí de mi familia, y a miles, cientos de miles. Le escribí a todos los periódicos mayores de los Estados Unidos, a las revistas, a los noticieros de televisión, en mi papelito fino de Yale, stationery, con mi firma y mi título, T. Lawrence Riggs Professor. Ni una respuesta. Ni una. Ni siquiera para decir thank you for your letter, nothing, nada, silencio. Y me entró una locura que nunca había tenido. Y esa locura estaba conectada al geyser que estaba saliendo de memorias, de identidad. Y lo próximo que se me ocurre es escribir un artículo chistoso. Y escribo un artículo al modelo de S.J. Perlman, en donde pruebo conclusivamente que Mónica Lewinsky era un agente de Fidel Castro. Y eso no funcionó tampoco. Nadie quería comprar el essay. Se me ocurre, escribo una novela, así con este acento cubano, escribo una novela. Como profesor, como académico, yo sabía que nadie lee libros académicos, solamente otros académicos. Acababa de firmar un cheque de Cambridge University Press por 2 libros, los royalties por un año, $17. Escribo una novela sobre una familia que fue separada por el gobierno de Fidel Castro.
Pero como soy historiador y no novelista, no se me ocurría nada. Lo próximo que se me ocurre es contar mi vida, escribirla como una novela. La escribí en un verano, en 3 meses. Cuando voy a dar charlas en high schools, me odian los profesores. Porque cuando viene la pregunta, ¿Did you have an outline? Digo, no outline. ¿Cuántas veces lo reescribió? Ninguna. Lo que vendí fue el first draft. Y entonces dicen los profesores, han arruinado todo lo que he estado tratando de inculcarle a estos pupilos míos por años. Pero estaba loco. De veras, estaba loco. Tenía una pasión, una inspiración que no sé de dónde vino, pero vino de la memoria. Yo sé que vino de ahí, pero el resto de eso no sé. Lo escribí como una novela, lo vendí como una novela. Mi editora se enteró que no era ficción y lo publicaron como no ficción. Yo pedí, por favor, no hagan esto. Yo no quiero que nadie se entere que esta es mi vida. Yo creía que iba a tener mayor efecto si no sabían que era mi vida, si era ficción. Pero ella me convenció, me dijo, si nadie tiene que preguntar cuando está leyendo este libro si esto pasó de veras, si es un cuento o es historia, no va a tener ese efecto. Mejor que sea no ficción. Y así bueno, saben el resto de este cuento. Fue un éxito el libro, gran sorpresa para mí. Les confieso esto. Yo no lo escribí para cubanos. Los cubanos, todos sabemos el mismo cuento, todos sabemos esta historia, no nos hace falta esto. Pero tenía un miedo enorme a cómo iba a ser recibido por la comunidad cubana. Porque somos muy criticones. No, eso sí que yo me acuerdo muy bien. Gran sorpresa. Fue muy bien recibido. Y empiezo yo a recibir emails y cartas de cubanos, cubanas, dándome las gracias por el libro. Esa ha sido la parte más inconcebible para mí. Que funcionó el libro en 2 niveles. Porque sí, he recibido también muchas comunicaciones de personas que no son cubanas, diciéndome que sí han aprendido mucho por el libro. Y también he recibido de los cubanos que me dicen, gracias por esta historia, que es nuestra historia. Fue una gran sorpresa, porque como saben muchos de ustedes, en la profesión académica de universidad, uno nunca debe escribir fuera de su campo. Y peor todavía, escribir un libro sin footnotes, sin hacer investigaciones, sin hacer research, y peor todavía, escribirlo en 3 meses. Me han criticado bastante por eso mis colegas, silenciosamente y abiertamente. Me convertí en un cubano profesional y ahora soy 2 personas. Soy el historiador del siglo XV al siglo XVII y soy lo que yo digo un professional Cuban. Si cuento las charlas que he dado en 2 columnas, charlas de mi tema académico, charlas sobre el tema de Cuba o sobre el que también me convertí, que tengo 3 personas. Había publicado 3 libros, pero nunca me habían llamado un autor hasta que publiqué un libro sin footnotes. Entonces de repente era un autor y me estaban invitando a visitar clases de writing, ¿cómo se dice? Escribir. Creative writing. Sí, creación. Entonces, soy un autor cubano profesional, historiador de tantos siglos. Y ha funcionado todo. Ha funcionado bellamente. Gracias a Dios,
gracias a mis padres, gracias a las memorias, a la educación que tuve en Cuba, que siempre me ponía a una distancia de todos mis colegas en colegio. Fui a un high school en Chicago que era como las Naciones Unidas. El principal tenía un mapa en su oficina con esos alfileritos de color, el mapa del mundo. El único continente que no tenía alfileres, bueno, dos, Australia y Antártica. Y habíamos como 100 cubanos, más o menos. Pero así todo, con 100 alfileres en Cuba, se pueden imaginar. El mapa de Cuba estaba bastante lleno. Pero en ese mismo colegio, cuando me mudé de Bloomington a este high school, y tomé los exámenes, era colegio público, pero tomé los exámenes para ponerme en el rango de rank, no se dice rango, no, rango, ¿eh? Todos los exámenes perfectos, pero no me pusieron en clases de honor, en honor classes. Como me dijo el counselor, oh no, you need to be in the regular classes like all the other Latin kids. Okay. Discriminación, a lo mejor no. Después me enteré que todos mis coestudiantes se burlaban de este counselor. Después me enteré que uno fue cuando era senior y le preguntó a esta misma persona, le preguntó él, what do you want to do? Y le dijo, quiero ser un cowboy. Y este counselor empezó a buscarle trabajo de cowboy. Pero así todo, para llegar a concluir esto. El cubano profesional empezó a politizarse. Y en una comunidad académica, con todos los izquierdistas que hay, eso es muy difícil. Muy difícil personalmente, psicológicamente, socialmente. ¿Qué hace este cubano aquí? Cuando mis colegas se enteran de mis inclinaciones políticas, que no son izquierdistas, hay una frialdad. ¿Discriminación? No puede haber discriminación porque tengo tenure. Pero sí hay una frialdad que es palpable, que se siente. Y de vez en cuando sale encima. Y es más que frío, es un iceberg. ¿Qué hace este cubano aquí? No pertenezco en la mente de alguna gente. No pertenezco yo en este círculo de intelectuales. Porque este es el último y más grande reto que tiene un académico cubano en este país. No hay discriminación de color o de lugar de nacimiento, pero sí hay discriminación política. Y a veces es muy abierta, muy abierta. Lo que me salvó a mí, y lo voy a confesar, es que cuando llegué yo al punto de tener tenure, no me había politizado. Y estaba yo todavía descubanizado y era un especialista en el siglo XVI y XVII. Ahora, en este punto, si yo tuviera 30 años menos, no sé si me conseguiría el tenure por razones políticas. He oído muchas discusiones, no sobre mí, pero sobre otras personas con ideas políticas que no son correctas. ¿Qué hace este cubano aquí? ¿Cuál es el reto de ser un cubano en un lugar donde un cubano no pertenece naturalmente? El reto es mantenerse uno
en camino recto, en decir lo que se debe decir, en iluminar donde hace falta iluminación. En mis cursos, que son todos historia del siglo XV al siglo XVII, no tengo tanta ocasión de meterme en política, pero sí puedo despertar en los pupilos, en los estudiantes, puedo despertar una actitud hacia el pasado, ¿no? De examinar el pasado, no como queremos verlo ahora, pero tal como era. De aceptar posiciones que han tenido gente en el pasado como normales, aunque sean ofensivas en el presente. De aceptar la verdad que viene del mismo pasado. Y especialmente de apreciar lo complejo que es el pasado y lo complejo que es el presente. Porque de veras hay ciertos temas que ahora están de moda, que ven el pasado con un lente que se dice distort. ¿Cómo se dice distort? Distorsiona el pasado. Porque a la gente lo que le interesa ahora es relacionar el pasado al presente, no entender el pasado en su propia realidad. Que es lo que descubrí, que me di cuenta, que es la narrativa sobre la historia de Cuba, que domina la información pública en este país y en Europa. Una distorsión, una narrativa falsa de la historia de Cuba, que yo creo, y así, yo fui a una universidad jesuita, así que tengo una actitud jesuita de hacerle trucos a la gente, de meterle algo debajo de la puerta sin que se den cuenta. Comprendan el pasado como es, con su complejidad, y hagan lo mismo con el presente. No dejen que nadie le diga que esto es lo que deben pensar o eso es lo que deben pensar. Piensen por ustedes mismos. No puedo hablar de Cuba, solamente el profesional cubano que va a dar charlas de vez en cuando. Hace 2 semanas fui a dar una charla en Longmeadow, Massachusetts, sobre Cuba. Estaba llena la sala. Mucha gente está interesada en Cuba ahora. Le di una breve historia de Cuba. Desde Colón al presente, en 15 minutos. Y fue el presente que funcionó la charla. Al fin de la charla vinieron como 5 personas y me dijeron, estaba pensando ir a Cuba de turista, pero ahora no voy a ir. O sea, se puede conquistar esa narrativa equivocada con educación, con publicidad. No se puede cansar uno de repetir lo que hay que repetir, que es la verdad que todos hemos vivido, que sabemos muy bien. Y yo creo que es muy importante, si se puede hacer de alguna manera, es el testimonio de los cubanos que han llegado recientemente, que han vivido las últimas 2 décadas, de esas 5, casi 6 décadas de la destrucción del país de Cuba. A nosotros los viejos no nos creen. No sé cuántas veces me han dicho que yo soy bitter. ¿No? Cuando salieron las reseñas de Waiting for Snow, todas menos una, y esa una fue el New Yorker. Todas las otras dijeron de una manera u otra, qué lástima
que este libro tan bello haya sido escrito por esta persona. Es la persona equivocada. Un periódico canadiense dijo, hubiera sido un libro perfecto si hubiera sido escrito por un campesino, no por el hijo de un juez. Y he perdido cuenta de cuántas veces me han dicho más o menos lo mismo, que mi testimonio, mis memorias, lo que están en mis libros, son o mentiras o distorsiones creadas por clase. Y hasta he encontrado cubanos académicos, incluso uno en Princeton, que dijo lo mismo, que por mi clase y por mi raza, todo lo que yo digo en Waiting for Snow no vale la pena. Porque no soy cubano de veras. Y el hombre era cubano. Ese es el reto. Ese es el reto que tenemos. Y educación, sin educación, se hunde la civilización. Toda la gente que me dijo a mí, los amigos de mi madre que le dijeron que una carrera académica es medio fracaso o algo que no es muy importante, están muy equivocados. Y aquí en este salón, ustedes lo saben, nosotros mantenemos la civilización en su puesto. Avanzamos la civilización. Pero en caso de Cuba y la historia de Cuba y ser cubano y ser educador cubano, no importa si es matemática o química, arte, medicina, lo que sea, ser cubano y representar a Cuba es algo que yo confieso no lo hice abiertamente muchas veces antes de que viniera Elian González. Pero yo creo que es algo muy importante siempre recordarle a la gente, I'm Cuban. Y esa es la solución más simple. No tengo solución, solamente sugerencias, como dije en una conferencia hace 2 días, ¿no? Yo no tengo soluciones, solamente tengo sugerencias. No se cansen. El que se cansa pierda, como se dice, el que se cansa pierde. Como han visto, meto la pata mucho con el castellano, porque pienso en inglés. Y en un milisegundo traduzco al inglés, que ahora el inglés se ha convertido en mi lengua natal. Porque con el español, el castellano, mis abuelos gallegos nunca decían español, siempre castellano. Pero eso no importa. Gramática mala, ortografía mala, soy cubano. Y eso es lo más importante. Y por este honor, muchísimas gracias a todos.